Reusar el aceite para freír papas sí es posible y es algo que hacen en muchos restaurantes para así poder reducir costos en la cocina. Pero debes hacerlo de la manera correcta para conservar el aceite en buen estado y así evitarte sinsabores. Ten en cuenta estos 5 consejos. Debes prestar atención a la temperatura para evitar que el aceite llegue al punto de humo, es decir, evitar que se queme, como se dice comúnmente. Si esto sucede, el aceite se empieza a degradar y se producen reacciones de oxidación, hidrólisis y polimerización. Estas pueden generar sabores desagradables y compuestos potencialmente tóxicos. Para saber cuándo el aceite está listo, solo necesitaremos una papita e introducirla. Si la papita se hundió como en este caso, quiere decir que el aceite está muy frío. Puedes reconocer el momento adecuado para introducir tus papas cuando al coger unita, la pones y esta sube lentamente. Eso sí, siempre la manera más práctica de verificar la temperatura del aceite será utilizando un termómetro de cocina como este. No es lo mismo freír en poco aceite que en abundante aceite sumergiendo los alimentos. Esto último es lo mejor, pues así logramos que menos aceite esté en contacto directo con la superficie caliente de la sartén y también con el oxígeno del aire, que son dos cosas que lo degradarían más rápidamente. Es mejor entonces utilizar bastante aceite y freír por inmersión. Muchas veces no lo hacemos por temor a desperdiciar aceite, pero si lo reutilizamos, más bien estaríamos ahorrando. Ten en cuenta que siempre pueden quedar restos de comida en el aceite y que estos pueden acelerar su deterioro. Por eso debemos colar el aceite cuidadosamente, pero antes dejar que el aceite enfríe para evitar quemaduras. Puedes utilizar un colador de malla fina con un tamiz de tela o una gasa que encuentras en cualquier farmacia. Es importante evitar que el aceite ya filtrado se contamine con agentes externos. Y para almacenar, buscamos un recipiente hermético, preferentemente de vidrio, y vertemos nuestro aceite bien frío en él. De preferencia, guardamos nuestro aceite en un lugar donde no le dé la luz. Ten en cuenta que para freír necesitamos altas temperaturas, entre 150 y 190 grados Celsius, y que hay aceites que resisten mejor el calor. Entre los que tienen mayor punto de humo están los de maíz, soya, girasol o cártamo. El aceite de oliva común, frecuentemente utilizado en la cocina, tiene un punto de humo generalmente inferior a los aceites mencionados anteriormente, salvo el considerado extra light. Por ello, el aceite de oliva no se suele considerar la mejor alternativa para freír. Lo más fácil entonces es elegir aquellos aceites que son más resistentes al calor. Felizmente es fácil conseguirlos en el mercado. Y recuerda, si no has quemado el aceite, lo puedes reutilizar 2 o 3 veces y almacenarlo hasta por una semana. Esta técnica es ideal para reutilizar el aceite de la fritura de los tubérculos o vegetales. No es ideal para frituras de proteínas como pescados, carnes o pollo, ni tampoco para frituras que tienen cobertura de harina o de pan. Y finalmente, nunca botes el aceite por el lavadero, eso contamina el mar. Lo ideal es conservarlo en un envase y luego llevarlo a un punto de reciclaje. Cuidando nuestro aceite con la temperatura correcta, obtenemos unas papas crujientes como estas. Buen provecho.